Vamos a hacer los cálculos entonces para este trabajo con la misma muestra con la que hicimos el pantalón, donde en 10 centímetros teníamos 27 puntos. Entonces, en base a eso, vamos a calcular cuántos puntos vamos a poner para el escote y vamos a empezar. En este caso entonces tenemos en 10 centímetros tenemos 27 puntos. En 25 centímetros, que va a ser el contorno de cuello, ¿cuánto vamos a tener? Entonces la operación es 25 por 27 dividido 10. Y esto me da 67,5. Quiere decir que son 68 puntos. Que en este caso yo le voy a poner 70 para que quede un poquito más holgado. Voy a colocar 70 puntos. Cada cual lo coloca como quiera, ¿eh? Yo aquí lo estoy colocando así y voy a colocar 70. Y vamos a trabajar un cuello de unos 6 centímetros en punto arroz. El punto arroz tejemos contrariando los puntos, como que fuera un elástico simple, pero contrariando. El punto que aparece al derecho lo tejemos al revés y el punto que aparece al revés lo tejemos al derecho. En todas las hileras vamos a hacer lo mismo hasta que tengamos 6 centímetros de largo en este cuellito. Yo voy a continuar tejiendo así, siempre contrariando. Aparece al revés, lo tejo al derecho. El que aparece al derecho lo tejo al revés. Y así hasta tener 6 centímetros. Bueno, vamos a hacer los cálculos para el raglan, para la distribución de puntos para el raglan. Dijimos que teníamos un cuello con 70 puntos, entonces vamos a dibujar un esquema para hacer el raglan. Acá vamos a poner la abertura para los botones y los ojales y esto va a tener 8 puntos. Vamos a tener 2 puntos en cada punto guía de raglan y tenemos 70 puntos en total. Esto siempre hacemos igual a los 70 puntos que tenemos originales, le vamos a restar los 8 puntos que tenemos de los puntos guías de raglan. Eso da 62 puntos. A los 62 puntos le vamos a restar los 8 puntos que vamos a tener para la botonadura. Esto da 54 puntos. Ahora vamos a distribuir para saber cuántos puntos vamos a poner en la espalda, en las mangas, en las delanteras. Vamos a dividir entonces los 54 puntos, esto que tenemos, dividido 3. Vamos a hacer el cálculo de la división en 3. Esto va a dar 3 por 1, 3 al 5, 2, 18. Vamos a hacerlo con la calculadora para que veamos cómo lo hacemos. Aquí tengo la calculadora, entonces hacemos 54 dividido 3. Eso da 18. Quiere decir que tengo 18 en la espalda, 18 en la delantera, 18 para dividir entre las dos mangas. Acá voy a tener 9 en cada manga porque tengo que repartir esos 18 entre las dos mangas. 18 tengo en la espalda y en la delantera tengo dos partes. Tengo 18 más 8 para la botonadura, tengo 26, lo que quiere decir que tengo en cada delantera 13 puntos. ¿Se entendió lo que hice? La delantera serían 18 puntos, ¿verdad? A esos 18 puntos yo le tengo que sumar los 8 puntos que voy a tener para los botones, lo que quiere decir que me va a dar 26. Como tengo que tener dos partes
Divido esos 26 entre 2 y me da 13 puntos en cada parte. Vamos a verificar que esto esté bien. Entonces tengo 18 en la espalda, 18 en ambas mangas, 26 en la delantera, 8 puntos en los puntos guías, y esto ya estaría. Los 8 puntos de la botonadura no los sumo porque ya los sumé en los 26 puntos de la delantera. 8, 8, 16, 22, 30. Van 3, 4, 5 y 2, 7. Esto está correcto. Entonces vamos a distribuir los puntos de esta forma: 13 puntos en la delantera, el punto guía, 9 puntos para una manga, 2 puntos guía, 18 puntos para la espalda, 2 puntos guía, 9 puntos para la otra manga, 2 puntos guía y los otros 13 puntos para la otra delantera. Vamos entonces a distribuir los puntos de esa manera. Acá yo ya tengo el cuellito hecho y le puse un toque de color, como dije, en ese color fucsia. Este cuello ya tiene 6 centímetros. Entonces ahora vamos a tejer en jersey y vamos a hacer el punto guía en revés. Voy a colocar marcadores, voy a tejer todo derecho. Entonces dijimos que tenemos 13 puntos en la delantera, pero vamos a tener 8 puntos en la botonadura que la vamos a seguir haciendo en punto arroz. Quiere decir entonces que yo aquí voy a tejer en punto arroz 8 puntos. Y ahí voy a colocar un marcador. 1, 2 y 8 puntos. Estos 8 puntos son para la delantera. Bueno, acá hicimos entonces 8 puntos en punto arroz para la vista. 2, 4, 6, 8 puntos. Pongo un marcador y continúo en punto jersey hasta tener los 13 puntos que son de la delantera. O sea que tengo 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí vuelvo a colocar un marcador para señalar la manga. Acá pongo 2 puntos revés para los puntos guías de la manga, el raglan, y continúo en derecho 9 puntos. 1, 2, 8 y 9 puntos. Vuelvo a colocar un marcador, pongo 2 puntos revés, y continúo con los 18 puntos de la espalda en punto liso. Vamos a corroborar que estén los 18. Entonces tenemos el marcador, los 2 puntos revés, y ahora vamos a contar 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Volvemos a colocar otro marcador, otra vez 2 puntos revés, y ahora 9 puntos para la otra manga. Corroboremos que estén los 9. Tenemos los 2 puntos revés y ahora 2, 4, 6, 8, 9 puntos. Otra vez un marcador, otra vez 2 puntos revés de los puntos guías, y ahora voy a tener que tejer 5 puntos derecho y los 8 finales en punto arroz. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá voy a poner un marcador. Y ahora en punto arroz los 8 restantes. 1, 2 y 8. Muy bien.
Acá tenemos la primera distribución. Por la hilera de revés tejemos todo como viene. En la próxima hilera de derecho, sobre este lado que va a ser el lado derecho, vamos a hacer un ojal. Voy a poner un señalador aquí para no olvidarme que de este lado van los ojales, para recordatorio que de este lado va a haber ojales. Bueno, ahora por la hilera de derecho mantenemos los puntos en punto arroz, los puntos del borde de la botonadura, y ahora vamos a hacer los aumentos. Vamos a hacer entonces los aumentos. Acá estamos, antes de pasar el marcador, en esta hebra que se ve ahí, la levanto, la coloco en la aguja y tejo un punto derecho tomado por detrás, así, ahí, un punto derecho. Paso el marcador, tejo los dos puntos revés del punto guía, otra vez levanto la hebra, la coloco en la aguja izquierda, tejo tomándola por detrás, un punto derecho. Ahí está hecho el aumento. Hacemos un aumento a cada lado de los dos puntos guías del raglan. Continúo derecho hasta el próximo marcador y hago lo mismo. Entonces, antes de pasar el marcador en esta hebra, la levanto, la pongo en la aguja izquierda, tejo tomándola por atrás, un punto. Ahí me quedó hecho el aumento. Paso el marcador, tejo los dos puntos al revés del punto de los puntos guías raglan y vuelvo a tejer otro aumento en esta hebra, la tomo por detrás y tejo un punto derecho y ya está. Continúo y hago lo mismo en cada marcador, solamente en las hileras del derecho, un aumento a cada lado de los dos puntos guías de raglan. Aquí llegamos a la vista del otro lado y vamos a hacer un remate para hacer el ojal. Voy a cerrar estos dos puntos para hacer un ojal y me va a quedar 3 puntos en el borde, lo que quiere decir que yo voy a tejer 1 y 2 puntos y los voy a cerrar . Voy a cerrar 2 puntos para hacer el ojal. Me van a quedar 3 en el borde. Muy bien. Ahora, por la hilera de revés, reponemos esos puntos que sacamos. Lo voy a cerrar, voy a agregar así simplemente 1 y 2 y continúo tejiendo y ya ahí quedó agregado el punto que saqué. Continúo, esta hilera es la hilera de revés, no la voy a mostrar, tejemos todo como se presenta. Aquí tenemos el ojal y se va a ver cuando hagamos la otra hilera. Aquí voy a mostrar entonces cómo vamos haciendo un aumento a cada lado de los dos puntos guías de raglan y hacemos los ojales cada 5 centímetros y este es el cuellito. En el cuellito le puse un toque de color que lo vamos a poner en el bajo y en los puños después. Aquí tenemos 8 centímetros de raglan, pero vamos a seguir un poco más para este tamaño que estamos haciendo, que es de 3 a 6 meses, son 12 o 13 centímetros de raglan. Vamos a continuar hasta que tengamos el largo de raglan necesario. Venimos haciendo los puntos del borde de la botonadura en punto arroz y el resto estamos trabajando en jersey.
Después que salgamos del canesú, vamos a hacer la misma fantasía que hicimos en el pantaloncito de conitos calados. Ahora para el canesú lo vamos a hacer liso y después vamos a empezar a trabajar con la fantasía en la parte de abajo del canesú. Voy a mostrar una vez más cómo hacemos el aumento cuando llegamos al punto guía de raglan. Acá llegué al marcador. Antes de pasar el marcador, levanto esta hebra, tejo un punto derecho, paso el marcador, tejo los dos puntos revés del punto guía, otra vez en esta hebra, se ve clarito, entre este punto que acabo de tejer y el que está en la aguja hay una hebra horizontal ahí. En esa hebra la levanto, la pongo en la aguja izquierda y tejo tomándola por atrás así un punto derecho y continúo hasta llegar al otro marcador y hago lo mismo en cada marcador. Un aumento antes del punto guía, tejo el punto guía y un aumento después del punto guía. Va quedando así. Voy a continuar hasta tener el largo necesario en el raglan. Aquí alcanzamos el largo de sisa necesario y tenemos 12 centímetros en el raglan. A los 12 centímetros en el raglan vamos a separar los puntos de las mangas y vamos a trabajar espalda y delanteras al mismo tiempo. Vamos a separar las mangas para hacerlas después. Quienes lo hacen con agujas rectas hacen las mangas primero y después el cuerpo. Yo voy a hacer el cuerpo, la delantera y la espalda, porque las mangas las hago en circular, las hago después y las hago en circular. Entonces se puede hacer en circular o se puede hacer separadas, eso es como quieran trabajar. Yo las voy a hacer en circular. Entonces quienes están haciendo el trabajo en recta hacen primero las mangas. Voy a separar entonces para las mangas y voy a continuar con el resto del cuerpo. Ahora sí vamos a trabajar con la fantasía de conitos que hicimos cuando hicimos el pantalón. Este saquito va a completar el conjunto del pantalón. Entonces voy a tejer la delantera, voy a retirar los puntos de la manga, continúo con los puntos de la espalda. Lo voy a ir haciendo y lo voy a mostrar. Acá voy a mostrar otro paso. Alcanzado los 12 centímetros en el raglan, tejemos el delantero, separamos los puntos de la manga, agregamos puntos nuevos debajo, agregué 2, 4, 6 puntos nuevos debajo de la manga y tejí la espalda. Ahora separé la delantera y voy a hacer lo mismo acá. Voy a agregar 6 puntos. Les voy a mostrar cómo lo hago de la forma más simple, solamente un arito así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y continuamos con la otra delantera. Esta parte va a quedar toda en una sola pieza. Las mangas las voy a hacer después porque las voy a hacer en circular para que me queden sin costura. La otra delantera como corresponde y nada más. Y seguimos haciendo los ojales cuando corresponda cada 5 centímetros. Siempre manteniendo ambos orillos en punto arroz. Ahora, al salir del canesú, vamos a empezar a hacer la fantasía de conitos que hicimos en el pantalón. Lo voy a volver a explicar para quienes solamente hacen el saquito y no vieron el pantalón. Voy a dejar el enlace para ver la muestra y vamos a hacer la misma fantasía que hicimos en el pantaloncito en el saquito. Voy a completar aquí para mostrarlo cómo queda toda esta parte en una sola pieza. Sigue siendo un trabajo abierto, esto está abierto. Yo no estoy tejiendo en circular en esta parte, voy a tejer en circular solamente las mangas. Acá sigo tejiendo como que fueran agujas rectas,
Quienes hacen este trabajo abierto tejen las mangas, esta otra parte toda en una sola pieza de la misma manera. Vean cómo lo estoy haciendo yo, así. Otra cosa que voy a explicar para quienes son un poco principiantes en este trabajo: acá tenemos dos puntos de punto guía. Cuando separo las mangas, dejo uno de los puntos guías en la manga y el otro en la delantera. Lo mismo de este lado, uno en la manga y uno en la espalda. O sea que cortamos los dos puntos guías a mitad y va cada punto, un punto hacia cada parte del trabajo. A mí me gusta hacer los puntos guías al revés para que se noten bien y no da trabajo, no da lugar a confusión. Entonces ahora solamente vamos a tejer. Voy a hacer una hilera, la hilera de revés la voy a tejer al derecho para que me quede un relieve acá en la separación del canesú. Esto es opcional, se puede hacer o no. A mí me gusta hacer una separación en el canesú. Yo voy a hacer la hilera de revés ahora, que la voy a tejer derecho, y por la hilera siguiente vamos a distribuir la fantasía de conitos calados. Vamos entonces a ubicar la fantasía sobre un total de 115 puntos en la parte, descontando los bordes, la abotonadura. Tenemos 115 puntos, lo que da perfectamente para colocar en números exactos esta fantasía. Necesitamos una cantidad de puntos múltiplo de 8 más 3 puntos. Esta fantasía empieza un derecho, un revés y un derecho. Ahora dos puntos revés, un punto derecho, una lazada y dos revés. Ese es el punto. Y vuelve a empezar de la misma forma: un derecho, un revés, un derecho, dos revés. Un derecho, una lazada revés y dos revés. Y volvemos a empezar. Bueno, acá voy a mostrar otro paso, a ver cómo vamos. Al salir del canesú, distribuimos la fantasía y vamos a hacer los conitos calados en toda la prenda. No como en el pantalón, que hicimos solamente dos motivos. Acá vamos a hacer toda la fantasía completa. Qué bonito queda, me gusta mucho cómo queda. Bueno, entonces cada 6 centímetros los ojales del lado derecho de la prenda, de la vista del lado derecho. Entonces, al tener 11 centímetros desde que comenzamos con la fantasía, a los 11 centímetros hice, en lugar de 2 puntos de este lado, en lugar de 2 puntos después que salíamos del conito, que son 2 puntos revés, la fantasía y 2 puntos revés, entonces teníamos 2 puntos revés,
la fantasía 3 puntos revés. De este lado lo mismo, 2 puntos revés, la fantasía 3 puntos revés. Y eso lo hice hasta completar todo un motivo. En el motivo siguiente hice lo mismo del lado que tenía 2. Entonces tenemos a ambos lados de la fantasía 3 puntos revés. Esto es opcional. Se puede hacer o no. Yo le aumenté porque quiero que me quede un poquito más flojo en la parte de abajo del saquito. Entonces, la fantasía es 2 puntos revés, la fantasía y 2 puntos revés. Cuando hacemos los aumentos tenemos 3 puntos revés, la fantasía 3 puntos revés. En ambos lados 3 puntos revés y no voy a aumentar más, simplemente aumenté eso para darle un poco más de amplitud acá y ya vamos a terminar. Esto lo estoy haciendo yo para darle un poquito más de amplitud acá abajo, pero es opcional. Acá voy a mostrar cómo vamos. Acá tenemos, así vamos. Y vamos a trabajar con esta fantasía hasta tener 18 centímetros. A los 18 centímetros, desde que comenzamos la fantasía, ponemos todos los puntos en punto arroz. Trabajamos toda la hilera en punto arroz. Y vamos a trabajar igual que en el cuello. Por 6 centímetros vamos a poner las 2 hileras de color y vamos a cortar la hebra. Yo acá ya estoy haciendo el punto arroz y es nada más que continuar tejiendo. Yo voy a hacer esta hilera de punto arroz con este color natural y en la próxima hilera ya voy a cambiar el color para hacer la franja de color. Y esta parte queda pronta. Después vamos a retomar los puntos para las mangas y las mangas sí las voy a hacer en circular. Acá tengo una manga hecha, terminada, y ahora voy a explicar cómo la hice. Está hecha en circulares, vean que no tiene costura. Esta prenda, en mi caso que lo hago con circulares, lo tejí abierto, pero las mangas cerradas, entonces no tengo costura en ningún lado. Ahora vamos a hacer la otra manga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver cómo levantamos estos puntos. Cuando hicimos el cuerpo, salimos del canesú y empezamos a hacer delantera y espalda juntos, agregamos entre la delantera y la espalda 6 puntos. Entonces ahora vamos a levantar esos 6 puntos, pero vamos a levantar 3 hacia este lado y los otros 3 hacia este otro lado. Quiere decir que yo voy a empezar en la mitad de los puntos, acá, 1, 2 y 3. Ahí tengo los 3 puntos que agregué. Ahora voy a retomar estos puntos. Para que no me quede una separación grande aquí, voy a tomar un punto de acá y un punto de acá. Y tomo todos los puntos que tengo en la hebra de color. Despacio, con tranquilidad, vamos pasando punto a punto hasta tenerlos todos en la aguja. Acá estoy llegando al extremo. En el último punto me queda aún este que tengo en el hilo y lo tomo. Ahora voy a retirar el hilo. Retiro el hilo, voy a correr el cable para que se vea mejor lo que estoy haciendo. Ahí lo tengo todo en el cable. Me falta aún los 3 puntos de este lado. Que en sí levanté 5 porque levanté los 3 que había agregado más 2 hacia el costado para que acá no me quede un agujero.
Entonces este es el último punto, levanto, voy a correr un poquito más el cable. Este es el último punto, este es el punto guía, es uno de los puntos guías y el otro estaba en la otra parte, en la espalda. Entonces acá tengo un punto, voy a levantar uno de este lado, ahí, y acá, uno ahí, uno acá y uno acá, y así tenemos todos los puntos levantados. Vamos a mirar. Ahí tenemos todos los puntos en la aguja y ahora vamos a trabajar en circular. Vamos a colocar la hebra al comienzo, aquí debajo, y vamos a ir trabajando en circular. Voy a sacar un poco de cable hacia atrás. Aquí colocamos la hebra y vamos a tejer con la aguja número 4 como veníamos trabajando. La primera hilera todo derecho y la otra hilera revés, para que me quede ese relieve al salir de la manga. Acá estamos recién integrando los puntos y acá me falta un punto. Acá tenemos entonces todos los puntos pasados a las agujas número 4. Tengo 55 puntos, está exactamente igual que la otra manga. Entonces ahora voy a hacer una hilera revés para que me quede este relieve que tengo en la otra manga, y después voy a tejer todo en jersey hasta 18 centímetros. Desde esta medida hasta los 18 centímetros voy a trabajar en jersey. Entonces en esta primera hilera vamos a tejer una hilera revés para que nos quede este relieve sobre el derecho. Tejemos esa hilera revés y después continuamos todo en jersey. Ya habíamos visto entonces cómo hacíamos el puño. Estamos acá en la otra manga haciendo el puño. Veníamos trabajando con 55 puntos en el total de la manga, y al llegar al puño, a los 18 centímetros desde esta marca medimos 18 centímetros, y aquí pasamos a las agujas número 3, veníamos trabajando con la número 4, pasamos a la número 3 y vamos a disminuir en la hilera 10 puntos. Vamos a trabajar entonces sobre 45 puntos con la aguja número 3 y vamos a trabajar 4 hileras con el color que veníamos trabajando, 2 hileras con el fucsia, 2 hileras con blanco y 2 hileras con fucsia nuevamente como teníamos acá. Vamos a terminar el puño con unas 6 hileras más en blanco o color natural en este caso, y vamos a rematar. Para la hilera de remate vamos a utilizar la aguja número 4 para que el borde del puño no quede apretado. Vamos a trabajar con 3, pero la hilera de remate la vamos a hacer con la número 4. Estamos trabajando entonces en la segunda hilera del hilo natural, de color natural, siempre en punto arroz. Es decir que vamos a ir contrariando el punto donde nos aparece punto revés, vamos a tejer punto derecho. Donde tenemos punto derecho vamos a tejer punto revés, así toda la hilera, siempre contrariando el punto. Bueno, aquí estamos en el puño terminando. Vamos entonces ahora a hacer la hilera de remate con una aguja número y hacemos el remate
sin contrariar los puntos, continuando la secuencia del punto arroz, pero cerrando. Así puedo mostrarlo bien ahí. Así. Y vamos cerrando. Esta forma de cerrar con una aguja mayor a la que veníamos tejiendo hace que esta hilera de cierre no quede tan rígida. Tejemos de forma normal sin apretar ni contrariar los puntos, y al ser la aguja un poco más grande permite más flexibilidad en la hilera de cierre. Con esto nos queda pronto el suéter. Solamente va a faltar pegarle los botones y ya está. Va a llevar 5 botoncitos. Le va quedando el cierre. Se ve ahí cómo va quedando. Aquí vemos el puño terminado. Y nos quedó el suéter pronto. Ahora colocaremos los botones y está terminado, compañero del pantalón que ya hicimos.